Creadoras 3110. Hola, hola líderes, ¿cómo están? Excelente día, les saluda su amiga Vianney Banco y el día de hoy me encuentro con Soar Mendoza. Y el día de hoy estamos muy felices de la vida, encantadas. Acabamos de regresar, adivinen de dónde. Yo creo que no van a adivinar. Qué sencillo, oye, espera, pero qué sencillo estás hablando. Sí, la verdad es de que bueno, es algo icónico. Yo me acuerdo cuando salió esta peli, yo tenía como 8 años y me acuerdo que un tío político nos llevó un VHS, que vendían en 10 pesos, que era como fake, pues, porque se veía todo, no, sí, fake, o sea, era pirata. Y me acuerdo que se veía oscurito y todavía creo que soy de la generación que no le llamaba tantísimo la atención. Pero bueno, ¿cómo me iba a llamar la atención si se veía todo oscuro cuando me la pusieron? Después que viendo las demás películas y ya que tuve hijos y empecé a verlas, etcétera, es increíble el día de hoy cómo iban todos con sus sombreritos, iban con sus camisas, iban con sus mamás, o sea, mamás ya de 40, 50 los papás, y algo muy bonito. Y bueno, y coincidió que nos tocó. Y vean qué belleza alcanzamos. Miren. Esta preciosura. Está muy hermosa. Mira, escúchela aquí. Ah, miren, eso hace, Ay, pero vean, si ven que prende. Brilla. Bueno, ya estaba lleno de palomitas, ya no las todas. Y este vasito. Y este es de atrás, tiene vaso con agua. Cuando nos las dieron, dije, ay, pues me falta la parte de atrás porque me la dieron así nada más con el casquito y todo. Y me dice, no, me falta esta. Y yo preguntando, por eso ya iba el refresco. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que iba refresco? Y estaba esta y el otro. La verdad es que ahora sí le echaron ganas con el tema del diseño. Y pues está bien coqueto. Vale la pena, la verdad. Vale la pena, sí, porque hay cositas que dices, no tan coqueto. Sí, vean, está bien hechecito. Este fue el nuevo personaje que sacaron, bien precioso. Y vean la palomera también. Esta no tiene tanta tecnología que digamos, nada más se le abre así. Así, pues sí. También ya está vacía, ya nos comimos las palomitas, pero creo que esta vez el personaje principal fue Buzz Lightyear y la vaquerita Jessie. Y la vaquerita, qué belleza. Pero bueno, el día de hoy andamos independientemente del tema, bien contentas, queríamos enseñarles todo este showcito bien bonito, vayan por la suya. Sí, vayan por la suya. Y queremos platicar sobre una serie que acabamos de ver que tiene que ver con la educación y los límites, que sería el tema que queremos abordar el día de hoy. Nosotros que nos dedicamos al tema educativo, ya te gradúas, Soar, el próximo abril de la carrera de psicopedagogía. Casi. Y la verdad es que ha sido todo un reto esta carrera. Ahorita estamos en tema de metodología, investigación, es un showcito, pero ahí andamos. Se nota. En todos estos temas de trabajos que se tienen que entregar. Pero me pareció como súper importante. Nosotros siempre hablamos del tema educación, maestros, qué huella han dejado los maestros en nuestra vida, de cómo eran, si son lindos, si no, si de repente son groseros, o buena onda, o sus personalidades más allá de enseñar, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de los alumnos, de cómo ha ido cambiando el mundo a través de las generaciones. Y por ejemplo, yo escuchaba que antes, no sé, había maestros que te pegaban con el borrador en las manos o con la regla, o te enterraban la aguja. ¿A poco? Sí, las de corte y confección. Me tocó platicar con muchas profesoras que les hacían eso, que les enterraban así nada más por sus no sé qué pensaban. No, órale, que te jalaban la patilla, no sé, o te gritaban, por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo que en la primaria había una maestra que, sí puedo decir su nombre porque nadie va a saber quién es, pero no lo voy a decir, qué tal que la encuentran. Todo el mundo encuentra. Bueno, ella gritaba mucho. Yo siento que puede ser que tenía un problema de oído, digo, no me consta, al parecer estaba saludable, pero le gritaba demasiado a los alumnos. Entonces, uno de los alumnos una vez fue a ver a la maestra y le dijo a su mamá, oye, es que mi hijo ya no quiere venir porque grita demasiado. Entonces, entraba a... niños, siéntense, pero unos gritones así fuerte. Gritando. A mí me tocó tenerla la profesora, pero solamente fue medio año el que estuve porque ahí tuve una cirugía. Y fue el otro medio año prácticamente falté porque fue de alto riesgo, etcétera, y pues me libré de la maestra en cuarto año. Qué bueno, pero había otras personas que sí la sufrieron mucho.
Y entonces considero que esta generación que tenía maestras muy intensas, muy gritonas, muy pegalonas, de repente dijo, con mi hijo no te metes. Y entonces empezó el tema de los derechos de los niños, que por cierto, muy mal, que por cierto, antes decían el derecho de los menores, ahora se dice el derecho del niño, de la niña o del adolescente, para no decir menor como que no ha crecido, etcétera, ¿no? Entonces ahora tenemos que decir derechos de las niñas, de los niños o de los jóvenes adolescentes. Por supuesto. Entonces siento que debido a ese trauma o ese mal rato que pasaron las personas, las mamás o los papás, de repente si pasa algo con los hijos, dicen, hey, ¿por qué haces esto conmigo? Entonces van, reclaman. Sí, antes era como el simple hecho de que antes se respetaba al profesor, ¿no? Porque habían profesores respetables. Y si te regañaba el profesor era como que era la acusación del profesor hacia tu mamá, y tu mamá, ¿por qué hiciste eso? Y llegabas y te regañaba la mamá también. Ajá, llega la mamá, pero hoy en día, por muchos malos profesores que hicieron cosas y abusaron de su poder, que podían pegarle a los hijos y todo, hubo como el mal genio o la mala interpretación, el resguardo de las mamás, y decir, a mí me fue así, sí, yo no voy a permitir que a mi hijo lo violenten, no lo traumen, no le hagan comentarios. Y entonces el problema es que ahora los profesores le tienen miedo a los padres. Por supuesto, ahora si acusa el niño a la mamá de que ya porque no se peinó o porque no se bañó o cualquier cosita que los acusan, ya ahora es demanda para el profesor y demanda para de hecho hubo un caso, creo que fue en un preescolar, me parece, donde sucedió algo con la profesora que le comentó al niño en un preescolar, y entonces llegó la mamá y el papá con un arma a la escuela y la arrastró por todo el patio de la escuela la profesora, la mamá, pues intimidándolo. Obviamente traía un arma, algo porque el niño salió llorando. Entonces, o sea, ¿a qué grado ya está llegamos? El tema de los profesores, que al final del día su trabajo es enseñar, educar en cuanto a conocimiento, porque yo considero que la educación viene de casa, el respetar, el ser ordenado, tolerante, disciplinado, etcétera. Y entonces es como decía, ¿no? La escuela es como tu segunda casa. Justo iba platicando eso porque, bueno, habían de escuelas, ¿no? Que se les llamaban las diurnas o las técnicas. En las diurnas nada más entras a las 7 y salías a la 1:30. Bueno, a mí me tocó vivir las dos etapas de secundaria, en una diurna y en una técnica. Y la técnica era como más como mi casa, se podría decir, porque era como desde las 7 hasta las 3. Porque nos daban un taller de habilidades como extra, de saber aprender a hacer algo extra, ¿no? En este caso yo tuve el de pecia agrícola, que era la elaboración como de insumos, se podría decir, no sé, cacahuetes garapiñados, pizza o cosas en relación a ello. Entonces, por ejemplo, es como la parte de sí, ellos te dan el conocimiento básico, a lo mejor importante de ser consciente y de conocer los estados, de igual manera la geografía, en qué es nuestro mundo, leer, escribir, sí, conocimiento, todo lo importante que tenemos y que podemos habitar. Aunque hay memes, ¿no? De que dicen de las matemáticas, dice, otro día más sin usar la hipotenusa, otro día más, día 500 y tantos sin usar los factores de quién sabe qué. Entonces empiezan así como los memes de todo eso en relación. No, claro. Cuando dice, ya ve maestra, no necesitaba geografía, estoy en Egipto y está en París realmente. Sí. Como diciendo, ¿cómo no vas a ocupar? Y si mi maestra pensó que no iba a llegar lejos, pero míreme, aquí estoy frente a la Torre de Pisa en España. Y es como del meme, ¿no? Pero bueno, son cuestiones como tal ahí que toman ahí de juego, de chiste. Pero independientemente de todo eso, es a lo que vamos en relación a lo que vimos en la serie, que principalmente se conoce Así aprenderás. Y es que, por ejemplo, llega a veces que las leyes protegen tanto a los jóvenes y a los niños, que hasta incluso cometen los delitos conscientemente porque saben que a ellos por su edad no les pueden hacer nada. Lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja. Ellos saben que por ser menores, hagan lo que hagan, no les va a pasar nada. Entonces, en base a eso, cometen delitos, por ejemplo, de sustancias tóxicas,
de incluso violencia con otros compañeros. Vemos el tema de bullying, por ejemplo, que ahí es donde se me cerraba la garganta de la impotencia de ver cómo a un joven que a lo mejor no quiere problemas, que quiere la vida tranquila, viene de una familia bien, pero es tranquilo, no tiene problemas, y entonces un niño abusado, digamos abusivo. Bueno, es que no les quiero contar como en general todo, pero para que vean un poquito de lo que va a haber. Son varios capítulos que abordan diferentes temáticas. Y entonces, cómo habla como que del abuso de poder, o porque se sienten muy poderosos porque el papá tiene algún puesto político, o es familiar o amigo de la escuela, o es también maestro. Entonces, se ponen como del lado del que es buleado, del lado del que hace bullying, incluso de casos que se llegan a vivir por estos temas. Sí, o hacen lo contrario. Por ejemplo, hasta incluso los maestros, por no tener problemas, no se metían porque podían perder su trabajo o podían ser incriminados por falsedad, o hasta incluso los mismos alumnos corromperse y hacer algo que no debían, pero porque es lo que los oprimió o los llevó. Dicen por ahí que los villanos no nacen, la misma sociedad los hace. Entonces hay veces que puede que el alumno más tranquilo, más buena onda, que termina a lo mejor que lo bulean, le dicen cosas malas, o lo golpean o lo violentan, porque hay un caso ahí que no lo violentan físicamente, pero sí lo violentan mental, psicológicamente, que también cuenta, porque ya no tienes esta paz de yo voy a estudiar para vivir mi experiencia de estudiante, de tener mi forma social o también mi formación académica, y ahora ya no quiero ir a la escuela porque tengo miedo de... Entonces ellos mismos, a través de todas esas consecuencias de que ellos querían una vida normal, terminan ellos siendo los villanos de la historia por hacer o por defenderse porque nadie los ayudó. Entonces, además, es un tema bastante... Claro, además que es una crítica social a lo que pasa, no solamente en Corea, sino no solamente en Corea, sino en muchas partes. O sea, yo identifiqué perfectamente muchas situaciones. Por ejemplo, yo que tengo hijos adolescentes y que ya pasaron por todas estas etapas de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria y actualmente la universidad, identifiqué pues todos estos temas y esta diversidad que sucede, el miedo, el nervio, el decir, híjole, es que si dices eres un rajón, es que si platicas ya fuiste de nenita con tu mamá. Entonces a veces la persona que está siendo vulnerada o violentada es una persona que le importa más lo que piensen sus amigos que lo que piensen sus papás, aunque los papás quieren proteger, o a veces los maestros, cuando se les dice, no toman en cuenta lo que está sucediendo porque tienen un poder limitado, porque si la escuela es particular, entonces va a venir a reclamar, o ya no va a venir el papá, ya no va a aportar, o puede desprestigiar al título de la escuela. Sí, porque es que ahorita con las redes ya cualquiera, no, es que la maestra, por ejemplo, hay un caso particular que me sorprendió mucho, que era el tema preescolar, donde la mamá era como que, oiga, no le grita a mi hijo, oiga, no le anote con letra roja, oiga, es que mi hijo no come esto, oiga, es que mi hijo se sintió solo, oiga, hoy salió llorando. ¿Por qué lo pasó al frente? Claro, entonces era un hostigamiento terrible. Cuando el niño era tímido era porque en su familia o escuchaba gritos, peleas, etcétera, y entonces queremos delegar en la escuela que solucionen cosas que nos tocan a nosotros como papás. Entonces obviamente en la escuela no van a hacer tu chambita, tu trabajo como papá. Entonces yo sé que muchos papás trabajan o están poco tiempo, pero fíjate, hace mucho tiempo escuché a dos referentes. La primera fue Marta de Baile, que platicaba que una mamá trabajadora es muy complicado que a lo mejor estés al 100, ¿no? Incluso ella platica que un día se le olvidó a su hija que llegó del aeropuerto, sí. Entonces dijo, oye ma, ya estoy acá, ¿dónde? Se te olvidó. No, y pongo que le manda el chofer corriendo para que vaya por ti, o sea, se le olvidó la hija, ya era grande, ¿no? Pero se le olvidó. Y luego, por otro lado, le preguntan a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, le dicen, oye, en el tema de los hijos, del cuidado de los hijos y trabajar y todo esto, dice, tiempo de calidad. Si tú eres una persona que trabaja,
dales a tus hijos tiempo de calidad, a lo mejor no de cantidad, porque tú puedes estar en tu casa ignorando a tu hijo, aquí con el celular y ajá, sí, ya comiste y esto, y te vale su vida de tu hijo todo el día. Eso no es estar con ellos, o sea, porque pues estás tú, o sea, tu bulto está, pero tú no estás en presencia, ¿no? La no esencia de hablar, de mirarte a los ojos, de escuchar, de sentirse, de platicar, de echarnos una carcajada juntos. Vimos de que yo, y el otro, no sé qué malo, pero Claro, por ejemplo, cuando son niñitos que dicen, oye, mira mi dibujo, que no sé qué, sí, ahorita, espérate. O sea, ponerle atención, pasar tiempo con ellos, y ellos se van a acordar de eso. Entonces, decía Carlos Slim, el tiempo de calidad. Entonces se nota mucho, por ejemplo, hijos de mamás trabajadoras, que a lo mejor la mamá o el papá no estaba, pero cuando estaba presentemente, corazón, tiempo, atención, que es muy importante. Entonces no es justificación, que es que trabajo para que entonces tú quieras echarle toda la carga al profesor, y entonces el profesor tiene que darle la medicina, las vitaminas y vomitos. Es que si el niño está enfermo no tiene que ir a la escuela. Si el niño está enfermo, es que, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir a trabajar? Pues ese no es tema del profesor. O sea, yo sé y yo entiendo perfectamente diferentes situaciones, pero hay que ser consciente, hasta puede estar en riesgo la vida de tu hijo. Entonces, si tienes temperatura, un resfriado o algo que puede contagiar a los tus compañeritos, es no llevarlo y hacerte cargo, porque ven a la escuela como guardería muchas mamás. Una salvación como de ya no tenerlo. De hecho, pues muchos dicen, ya no quiero tener al hijo en la casa, que se vaya. Entonces prefieren que estén más tiempo en la escuela y que allá les solucionen todo acá. ¿Ya cuántos años tienen? Ya al kinder. O sea, como diciendo, ya voy a estar libre. Ya, vete. Sí, y bueno, yo sé que por una parte sí puede ser. No soy mamá, no soy hija, pero soy soltera. He oído, me ha tocado vivir. Con experiencias, por ejemplo, varias de mis alumnitas que llevaban a sus hijos a la escuela, era como de maestra, es que mire, se lo prometo, estoy al pendiente y así. Entonces yo comprendo esa parte de querer salir adelante y aparte tener a tu hijito. Y pues afortunadamente a mí me tocaron casos buenos en la que ellas los llevaban hasta incluso su mantita, algunos juguetitos que no hacían desastre y hasta su lonchecito, ¿no? Que me decían, mira, nada más voy a estar. Y hablaba, por ejemplo, yo tenía una alumna que hablaba con su hijo y se iluminaba los ojos, a ver, pequeño, voy a estudiar, aquí estoy yo, pero necesito que te sientes aquí. Y si quieres algo, dime mamá, susurrando, para no molestar a las alumnas. Y él decía, sí, mamá. Y ya ahí lo dejaba 3 años. 3 añitos, pues decía, sí, mamá. Y ya él quietecito, pero sí había un punto donde sí se desquiciaba, como que, ya no podía decir sí, mamá chiquita. Él quería gritar, él quería correr. Entonces era como de, a ver, yo intervenía como un poquito, de, a ver, vamos a jugar, y las típicas canciones, y con él, y así, pero sin duda alguna, un niño tiene mucha energía, y una hiperactividad increíble que ellos no pueden estar escuchando, ¿no? Ellos necesitan abrirse, explorar, porque ahorita que dices emoción. Eso, me estoy acordando cuando hace tenías 1 año. Y entonces me acuerdo que hasta la puerta, si quieres, cuéntame. Bueno, pues tengo curiosidad, ¿qué quieres decir? Hasta la puerta de mi casa, de su casa, me fueron a ofrecer integrarme a una escuela. Entonces le dije, híjoles, es que yo tengo una bebé, tengo una niña de 1 año. Y me decía, pero hay guardería. ¿No hay guardería? Sí, hay guardería. Y yo dije, wow, ¿y cuánto cobran? Creo que cobraban en ese entonces 5 pesos, 8 pesos, porque iba 2 horas diarias hace muchos años. Y entonces dije, yo digo, pero ¿dónde está la guardería? Porque yo he sido una mamá de esas desconfiadas plus, así, mamá desconfiada 3000. Yo me acuerdo cuando ahorita les cuento otra historia de otro de mis hijos, que yo iba, de repente yo llegaba, porque la verdad es que yo no tenía confianza, y de repente me dice, su hijo está dormido. Le decía, sí, pero puedo pasar, o sea, no hago ruido. Le pasaba y o sea, yo quería como estar tranquila. Digo, tantas noticias que hemos visto, entonces yo tenía esa incertidumbre, hasta que poco a poco, pues la escuela se fue ganando mi confianza, y pues dejaba a mi hijo el más pequeñito. Pero bueno, entonces empezó, me inscribí. Así ya me acuerdo que me inscribieron. Me acuerdo que la inscripción fue de 45 pesos. Qué barato. Y entonces me super animaron. Yo tenía un camiseta y pues a ver, yo ya había estudiado la carrera de cosmetología. Y entonces esta carrera era estilismo integral.
Entonces dije, ok, o sea, me va a complementar perfecto lo que ya estudié previamente. Sí. Entonces empecé a ir y pues Soar estaba súper acostumbrada a mamá y a papá, bueno, más a papá, pero pues si no está el papá, pues yo le quedaba de opción. Entonces era de su mamá también. Entonces ya yo llegaba y padrísimo, era un área de juegos, todo hermoso, era una chica que le estaba al pendiente, de hecho había como un cristal transparente donde podíamos ver y yo al lado estaba mi salón, entonces era padrísimo, ¿no? Como mamá, esta facilidad. Tranquilidad. No, hombre, se escuchaban, mamá, no podía estar sola tranquilita, ¿verdad? Es una chiquita, bebé. Dios. Un añito, no, pero pues tenías No un año. comparen la edad de un año con la edad de Ahorita adulta, me por voy y, favor. mamá, ¿dónde está? Ay, no. No, pero digo, por ejemplo, hay... No, pero a lo que voy, espérame, Sí, déjame sí. A ver, terminar la idea. Sí. Que ya después yo la tenía en el salón, entonces la maestra me decía, mira, la puedes tener aquí, pero mientras no venga la inspectora y solamente en teoría. Cuando es práctica no podemos permitirte menores. Entonces ya después yo no iba entre semana a la escuela y mejor iba en domingo, que era en fin de semana, era sábado o domingo y ya pues su papá la podía cuidar y yo me podía ir, porque también eso es muy importante. ¿De quién es responsabilidad de los hijos? De la mamá, o sea, de los papás, mamá o papá, o los dos, lo que quieran. Y entonces, tú cuando vas a una institución y llevas a tu bebé, es un riesgo principalmente para el menor. Entonces, lo más lógico de la institución es no permitir menores, por el riesgo de los químicos, de los productos, de los insumos, de las herramientas. Hay tijeras, hay navajas, hay líquidos, hay químicos, hay aromas. O sea, todo eso el bebé que está en formación lo respira. Entonces eso yo me lo aprendí súper bien. Además que, por ejemplo, los modelos no permitían que fueran menores de 12, porque todavía están en formación, digo, hasta los 21 o 18 según el caso y la edad, pero niños en las escuelas no, más cuando vas a hacer alguna práctica, sí. A menos que la escuela tenga un lugar acondicionado, adaptado, alguien que cada 8 niños tiene que tener un mayor que esté al pendiente de los menores, de los pequeñitos, de los niños. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque a veces como mamá, insisto, vemos a las maestras como guardería. Digo, hay guarderías que se dedican a cuidar exclusivamente a eso se dedican. Exacto, sí. Pero si tu hijo ya está yendo, nuestros hijos, a la escuela, no es guardería. Y si tu hijo está enfermo, si tu hijo necesita medicamentos, si tu hijo necesita no ir porque está enfermo, no es responsabilidad de la escuela hacerse cargo de un menor enfermo, porque es muchísima responsabilidad e incluso puede contagiar a los otros menores también. O, por ejemplo, los maestros no saben si es alérgico a algo, y ellos, por intentar ayudar, y como niño tampoco conoce las alergias, y ellos quieren darle a lo mejor algo súper básico que a todos le funcionan, pero a él no, también puede meter en problemas hasta incluso los mismos profesores por eso. Pero, por ejemplo, justo mencionaste algo, por ejemplo, hay un límite y los padres lo deben de imponer, no otras personas afuera. Por ejemplo, creo que escuché un comentario, fue de una película, que decía, si usted no educa a su hijo en casa, las personas fuera de la casa lo van a educar por usted. Y había un capítulo bastante interesante, resumidamente se los voy a decir, en el que unos jóvenes tenían la libertad y se sentían con todo porque sabían que mamá y papá los iban a defender, hicieran lo que hicieran. Aparte de menores. Golpeaban, hicieran lo que sea, los desastres. Entonces ellos le hacían bullying específicamente pues a una chava, la agredieron así de muchos aspectos físicamente, así los moretones y así, y era una tortura pues para ella. Entonces los meten a la cárcel y los padres rogando que son menores. Enojados, ellos enojados de los vamos a demandar a la escuela, y exacto, esa es la palabra. Indignados, ¿por qué hacen eso con mi hijo? Mi hijo puede hacer lo que quiera y es un menor, él no sabe nada. Los padres como que de alguna u otra forma ensantan o hacen santos a sus hijos. Exacto, santifican a sus hijos. Santifican y realmente son una parte. Qué buen punto. A veces los papás van a la escuela, oiga, su hijo hizo esto. Y entonces el papá, negación, una vendota en los ojos, porque su hijo es un ángel, es un santo, es bueno, es incapaz. No, es que no lo puedo creer. Mi hijo no lo haría. Es una grosería. Como una ofensa. En vez de escuchar para entender
escuchan para responder y no, mi hijo, y dar la cara, y qué vergüenza. O sea, debemos de como papás amar a los hijos, pero tener los ojos bien abiertos, porque si es cierto, yo considero que no es lo mismo en la casa que afuera, donde hay influencias, donde hay otros hijos. Y díganme el sereno, es que como los educan, ser el sereno, se le echan la culpa a la otra persona. Hay que por esta persona, hay personas que tú juras que la conoces o lo conoces y dices que sería incapaz. O sea, de verdad, yo tengo este tema. Tú no metas las manos al fuego por nadie, por nadie. ¿A poco no vas por tus hijos? O sea, las manos al fuego, no. O sea, es decir, tú no puedes con los ojos cerrados decir, no, mi hijo no lo hizo. Tienes que ver qué está pasando, qué está sucediendo. Apenas vi un video de un muchacho que está en la tienda, está chinito, tiene sus chinos bien hermosos. Pasa un niño más, o sea, si era un niño más pequeño, tipo, no sé, 9, 10 años, el otro ya era un adolescente, y con un encendedor le prende fuego a su cabello. Bendito Dios, el chavo como que dice así que sintió algo y no pasó a mayores. Pero ahí es la frase que tú dices, si no los educan en su casa, en la calle los van a educar. Y aparte es como lo de límites. Entonces en ese capítulo ahí los padres se hincan y hasta dice, ¿cuánto ya quiere en dinero? Porque deje a mi hijo en paz. Le juro que no lo va a hacer. Y bueno, en este caso ahí en Corea del Sur es como que hincarte, pegarte la cabeza al piso, que tus hijos golpeen la cabeza al piso que para que te perdonen, y hacer un escrito de quién sabe cuántas palabras o páginas de perdón, y ya con eso se salvaban. Pero ahí, que era la OBDPS, algo así, la fundación, o los que enseñaban y aprendían, los educaron. Dijeron no, porque ellos son maldad pura. Y lo vieron, y aunque le trajeron pues ahí a la otra vez a la chava para que dice, ay, es que yo no te tengo que pedir perdón, a mí no me tienen que estar pidiendo perdón, es a ella. Los estos hasta sus caras deberían de verlo, porque es una satisfacción, bueno, no tanto bueno, pero sí, o sea, como de justicia, de que su cara lo veían, claro, de coraje, de cómo ella, entonces ahí mismo uno de ellos intentó volverla a agredir y hasta le dijo, te voy a mandar con Dios, casi, porque si decimos esas palabras nos quitan el video. Entonces, dice, te voy a mandar con Dios. Y aunque lo sometieron ahí enfrente y todo, sus papás, ay, es que fue una reacción, fue impulso. O sea, siguen justificando las malas acciones conscientes de sus hijitos. Bueno, ahí mencionaba que tenían 14 años, supuestamente los que van, pues me parece, en secundaria. Y les dijeron a los papás lo que hicieron sus hijos. Y hasta les enseñaron evidencias. Y decía, pero así somos jóvenes, así se llevan, es normal, es la etapa. Y el descaro de decir, bueno, pues si lo hicieron son menores, ¿cómo no crees? O sea, imagínate que un niño o una niña o un menor, solo porque es menor, estando consciente a su edad, sabemos, pero que haga algo con ese descaro de decir, pues sí, pero a ver, hazme algo si la ley no te lo permite. Sí. Entonces, esta serie te da un coraje, una impotencia de decir, ¿qué está haciendo? Pero a la vez después la satisfacción de la justicia, porque entonces es donde entra este nuevo organismo que se crea, que está sobre el tema educativo. Es a partir de la educación como algo integrado a la educación, como por ejemplo en México tenemos Secretaría de Educación Pública, entonces sería como un organismo anexo a la Secretaría de Educación Pública que regularía escuelas públicas y privadas. Y tiene el derecho de poder elegir qué castigo aplicar de acuerdo a lo que hizo el menor, o la mamá, o el maestro, porque aquí les dieron lecciones a maestros, a alumnos, alumnas y a padres, porque los papás también tenemos mucho que ver en el tema de la educación de los hijos. Y justo hay otro capítulo de eso, y no se los menciono todo, les doy como que una pizquita para que sí lo vean, pero aquí hay otro caso de supuestamente una madre que quiere lo mejor para sus hijos, y según ella ahí en ese capítulo se desvivía y estaba haciendo un sacrificio enorme de toda su vida para que su hijo fuera el mejor en una escuela. Y bueno, muchos quienes conocen qué onda con la educación de Corea saben que tienen que tener hasta incluso un cierto rango de calificación y estar como en unas clases y escuelas prestigiadas para entrar a la mejor universidad y poder así seguir. Aquí mencionaba básicamente que la mamá hacía de todo y no dejaba que su hijo opinara por todo y nada más se dedicara, haciéndole una dieta rigurosa, haciéndole que nada más durmiera poquitas horas, y hasta recurrió a
pastillas mágicas o sustancias en este caso, para que su hijo tuviera esta dotación de energía. Pero lo que no sabía es que no sabía cómo parar la mamá y le empezaba a dar otras cosas a su hijo potentes, pero eso ya le estaba dando una adicción. Por lo que ahí la mamá se obsesionó tenía cierta expectativa de su hijo que quería que lograra, y entonces el hijo, por agradar a su mamá, porque le decía que se estaba esforzando, que todo era por él, entonces él no decía nada y realmente lo estaba enfermando. No era la intención de la mamá, pero inconscientemente. Entonces también ahí entró esta institución para protección del menor, y es a lo que me refiero, porque la satisfacción te da cuando a la persona que estaba ejerciendo el daño le hacen lo mismo. A la mamá la castigaron. De manera inversa, obviamente, todo controlado, pero dice, ok, ¿quién quiere estudiar? ¿Tú? Ok, estudia y vas a comer lo que comía tu hijo, vas a dormir lo que dormía tu hijo, vas a estudiar, 6-0, otra vez, no vas a dormir y despiértate, 2 horas ya fue examen, mucho. Tienes que terminar el examen. Entonces decía, ¿qué? Pues es una locura. Pues así tenías a tu hijo y eso sentía. Entonces sometían al menor, al niño, a la niña, al maestro, al papá, a sentir el mismo abuso o acoso en cuanto a lo que ellos estaban haciendo, para que sintieran realmente lo que estaba sintiendo la otra persona. Como hacerlo poner la empatía, sentir la empatía y en carne propia lo que ellos originalmente estaban causando. Y es que en la educación, en todo el mundo, necesitamos tener límites, porque un punto. Está el alumno, está el papá, bueno, los padres, y están los profesores, los directivos. O también tutores, ¿vale? Claro, y tiene mucho que ver la vocación para enseñar, la vocación para poder enseñar a los alumnos y que reconocer su grandeza. Por ejemplo, había otro caso de un chico que era de bajos recursos, iba a una escuela con mucho trabajo de paga privada, y entonces el maestro, como tenía como ya asignados los lugares para los que se iban a aportar economía, le metía el pie para que él no pasara, y entonces a otra persona que no tenía las capacidades de este menor le daba las respuestas. Entonces, como también el nepotismo de decir, ok, es difícil entrar a esta escuela, pero tú, porque eres hijo del diputado, del senador, del presidente, de tú sí vas a entrar, ¿no? De quien pague más, cuando a otra gente les está costando entrar mucho en una institución, y es un trauma terrible. Hace tiempo tuve una entrevista en Isla 31 Radio con el presidente de los tecnológicos que hay en toda la República, en Ciudad de México, y él platicaba que es injusto que a los jóvenes se les juzgue en base a un examen de que si son inteligentes o no, porque eso deja una marca que nunca se borra en sus corazones. Y entonces, si ellos sienten que si no estudian en X escuela o en X universidad, sienten que no son buenos, que no van a ser eficientes, cuando no es así. La verdad es que existen diferentes talentos, diferentes chicos, y obviamente va a rendir más un chico que estudia de que voy a mi casa y está aquí a 2 cuadras, a un chico que va y 2, 3, 4 horas de transporte, incluyan que Ciudad de México, por ejemplo, es un tráfico terrible, y más ahorita, y los horarios, etcétera. Entonces, el tema educativo, como especialistas en el tema de psicopedagogía o estudiantes que estamos en este proceso, tiene que ver mucho con dónde vives, cuál es tu entorno, qué comes, con quién estás, tus papás, si vives con tu mamá, con tu papá, los problemas además que tienes que resolver en cuanto a amistades, círculo social, si en tu casa hay lo suficiente, si tienes las herramientas necesarias, si cubres las necesidades básicas. Entonces, los límites sí son necesarios, debido a traumas, como decíamos, generacionales, de que primero el maestro era muy estricto y luego eran muy abusivos los profesores, y algunos, no todos, hubieron obviamente grandes profesores, pero gracias a esa minoría terminó afectando a la mayoría, porque ellos creyeron de que soy el maestro, tengo todo el poder sobre mí, tengo la dirección, tengo el apoyo de los padres, que puedo hacer lo que quiera y no vale el voto. De hecho, te hicieron una canción de eso. ¿Cuál? La 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 la. Está en inglés, ¿no? Tara, tara, tara. Pero esa es la del muro de Berlín, ¿no? No. ¿Te acuerdas?
Pink Floyd. Pero habla Pink del Floyd. muro de Berlín. No, pero también de maestros estrictos. A lo ¿De cómo mejor los lo sometían? relacionaste con una película que viste. No, a lo mejor yo creo que sí, es que lo pusieron de fondo. Pero supuestamente estaban los Ok. alumnos y estaban tomando una clase, pero el maestro les pegaba, les gritaba y les decía que no podían hacer nada, ni voltearlo a ver, ni siquiera mirarlo a los ojos. Y órale, si lo veían, ¡pah! Sí, bueno, están los derechos humanos, definitivamente, el derecho a la educación, el derecho de los menores, de Están los como las niños y ambas de partes. las niñas, pero muchas veces las personas vemos lo que tenemos derecho, pero no miramos las obligaciones que también hay al respecto. Entonces, el respeto a la jerarquía, al decir es mi profesor, le debo respeto, es mi maestra, es mi mayor, es mi papá, mi mamá, obviamente también hacia los hijos, porque no porque ser menores diré, órale tú, y vamos a darles apes, o sea, tanto el profesor le debe respeto y vocación, pero con esta figura de autoridad de que si el profesor dice, esta tarea se entrega, pues se tiene que entregar en tiempo y forma. Uh-huh. Y el respeto del alumno y también la confianza de poder preguntar, porque esto de que, no, pues si le pregunto y se enoja y ya te dice. De hecho, ese es un complejo. Ese es un complejo, se le llama, justo lo está estudiando, se llama complejo de autosuficiencia defensiva, porque está la sana y está la defensiva. Explica que, por ejemplo, la autosuficiencia defensiva es aquella en la que por malas experiencias de que justo te dijeron es que preguntar es de tontos, es que preguntar es peligroso, es que preguntar puede hacerte quedar mal o en vergüenza o te puede hacer vulnerable y débil, y por eso era como el típico de que a todos les daba pena preguntar y mejor preguntaban entre los compañeros antes que preguntarle al profesor. Y pues eso se da actualmente ahorita, justo muchas capacitaciones en las que doy así, que por ejemplo líderes de gran trayectoria increíble, con mucho valor, hasta les da pena preguntar. Digo, no, de hecho, vamos a aprender de los mejores. Isaac Newton, él aprendió de los grandes y él, gracias a sus aprendizajes, él sacó una frase histórica, dice, porque estuve... yo miré más lejos porque estuve y me subí a hombros de gigantes. Y es que hay que apoyarnos, tanto actualmente en esta actualidad, sí hay que apoyarnos de personajes antiguos que hasta ahorita siguen subsistiendo y relacionando y hasta incluso abriendo más perspectivas a más materias o más formas de información, y a los personajes modernos que nos permiten de alguna u otra forma tener experiencias que faciliten nuestro camino, pero en el aspecto de que nos evitan más tiempo. Muchas veces queremos a través de la defensiva de que yo puedo, yo lo voy a conocer todo desde cero, yo, y no impiden como el aprendizaje del preguntar o del tener como este acercamiento. Entonces, haz de cuenta que cuando uno decide aprender de la experiencia de otras personas, es como, ¿cómo decirlo? Sí, tener la humildad de hacerlo, y ponerlo en práctica, y de igual manera como desarrollar esto. Por ejemplo, a lo mejor los grandes empresarios tuvieron experiencias de no vayas por esta parte del mercado, mejor vete por o mejor no inviertas por eso, al principio no va a funcionar, mejor y a lo mejor tú dices, no, yo sí quiero vivir la experiencia totalmente, pues te vas a tardar obviamente más años, pero dices, bueno, yo quiero prestar atención a la experiencia de tal persona que puede acortar, a lo mejor me iba a tardar 15 años, mejor ahora en 3, 2, por eso es que muchos en plataformas de redes digitales es que ya pueden ser famosos hasta incluso, o saber la estrategia para en un mes o 2 o 3, si es que inviertes o aprendes de otras personas, ser como lo llaman viral. Entonces, es como un punto donde yo quiero ir a ese curso. Ok. Sí, definitivamente la educación depende del educador, el sistema educativo obviamente, la vocación. Hay una planeación que se hace anualmente en las instituciones y en las escuelas, y hay objetivos que se tienen que cubrir cada ciclo, cada bimestre, cada semestre, cada mes, etcétera. Pero la responsabilidad no solamente es de los profesores, además de ser profesores, pues tienen una vida, tienen metas personales, tienen ocio, tienen intereses personales, son personas así como tú y como yo, y merecen respeto y ese tiempo, y listo, no debemos de cuidar de no ir más allá, aunque sea súper amable, aunque sea de kindergarten, de preescolar, de primaria, de secundaria. Yo sé que hay profesores que dan el extra,
me he tocado con muy buenos profesores de mis hijos que eran un amor y daban un extra, pero lo hacían como un plus, un adicional, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidados como papás de no darles obligaciones que no le tocan a los profesores, y que si nuestros hijos tienen ciertas actitudes, poder atenderlos y no cerrarnos de ojos. Si nuestros hijos necesitan una atención psicológica, incluso psiquiátrica, poder llevarlos con especialistas para que puedan verificar cuál es el comportamiento, porque también como papás yo sé que a veces tenemos el tema de la culpa, ¿no? De decir, híjole, mi hijo, no sé, tiene ansiedad o tiene depresión o tiene como que siento que qué tal que es autista o qué tal que tiene un TDAH o qué tal que hay tanta información que tenemos. Y obviamente no lo puede diagnosticar ni el maestro, ni su escuela, ni tú. Ni siquiera la IA. Pero sí, exacto, y por favor no vayan con la IA. No. Tiene que ser un especialista en base a estudios correspondientes, pero como mamá y papá, sí darles la atención de decir, ok, mi hijo me está diciendo que se siente sin ganas, que no quiere ir a la escuela. No es porque esté flojo, no es porque sea un vago, no es porque sea un huevo, no es porque, o sea, es porque algo está sucediendo en la escuela y a lo mejor hay que reconocer, no te tiene la confianza de contártelo y tampoco se lo ha dicho al profesor, porque a lo mejor le importa más lo que piensen sus conocidos, sus compañeros. Entonces, es muy importante estar pendiente de sus celulares, de qué platican, con quién hablan, cuál es su sistema de influencia, que se sientan, porque imagínate, van a la escuela, tienen un problema, y luego van en la escuela, entonces el maestro dice, no, pues sí, un bueno para nada, mal reporte, y entonces llegan a tu casa, y ¿por qué saliste mal? Y entonces, pobre muchachito, o sea, la verdad es que un joven a veces no le importan las calificaciones, no porque no sean importantes, sino porque está en una etapa de su vida de desarrollo, que quiere integrarse, que quiere pertenecer, y nosotros somos los adultos y los que tenemos que regular y poner límites. Pero si estamos viendo en que es que tu maestra, y entonces si el niño o el joven o el adolescente ve que tú no respetas a su maestra, pues él tampoco, ¿verdad? Y entonces si la maestra también es que tu papá no te pone atención, y hay maestros que avergüenzan a los alumnos con temas que no le corresponderían hablar, no, al maestro no le corresponde decirle al alumno si su mamá o su papá ya pagó colegiatura, si del uniforme, etcétera, o cosas que los hagan sentir mal. No, porque son menores, ellos no van a saber, solo los cosas. Vas a avergonzar y les puedes arruinar su infancia y les puedes traumar además también, ¿no? Entonces, como menores, como niños, ¿qué les corresponde? Ir a la escuela, a obedecer a los maestros, a los papás también, y tener el respeto. El respeto, o sea, estos valores, tolerancia, respeto, súper importante. De hecho, me acabas de recordar algo increíble. Me acuerdo que mucho tiempo lo vi en todas las escuelas a las que fui. Tenían un calendario en el que cada mes se honraba como un valor, solidaridad, y nos ponía un ejercicio. A ver, este mes va a ser el mes de la solidaridad. ¿Qué significa? Pónganme ejemplos y quiero que lo apliquen con sus compañeros, y si no lo aplican, no te vamos a dar bonos extra de puntos o cositas así que nos decían, ¿no? Entonces era como esta práctica de que, ¿y cuál es el siguiente mes? La paz, el amor, la justicia, la honestidad, ¿cómo se llamaba el otro? El respeto, la responsabilidad, y muchos aspectos que íbamos viendo así con los meses. Entonces sí, los valores se imponen, no se imponen, se educan en casa. Y muchas veces también educación, pues bueno, como psicopedagogas aprendemos y hemos aprendido en el transcurso de esta carrera, es de que se lleva a base de las culturas de su estado, como también en el que se encuentra su familia, en el aspecto de cómo están en relación. Por ejemplo, a veces puede que no sean tus padres, a lo mejor tienes un tutor, o a lo mejor es tu abuela, tu tío, independientemente de todo eso, son mayores que tú, y ellos en cambio te van educando conforme a ellos los educaron, o son como su ejemplo ¿cómo sería? ¿Generacional? Sí sería, o transgeneracional, ¿cómo sería? Sí está con él. Entonces, a través de generaciones, como ellos los educaron, para ellos es normal una forma de educación que para uno, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la sociedad domina lo que se podría decir es lo que todos están de acuerdo, lo que creen bien, por así decirlo. Entonces, a lo mejor, si un niño no se está portando como corresponde, y a lo mejor estas personas o otro grupo los educaron de otra forma, pues lo van a ver diferente. O a lo mejor si están en otro grupo
y tienen otro tipo de educación, ven diferente a otras personas. Entonces tiene que ver muchas cuestiones también emocionales de cómo son aceptados también en su grupo social, porque a veces tú les puedes enseñar y pueden ser muy buenos, que un buen padre que los eduque y le enseñe los valores, pero porque se juntó con malas influencias por tener esa popularidad o tener la atención de la gente que pues está que bien o esas cosas, entonces es como poco a poco lo van negando. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hagan menos a los inteligentes, a los nerds? Cuando debería, no digo que debería ser al revés, pero digo, ¿cómo es posible que se puede decir los que tienen desastre de querer hacer otras cosas o de no enfocarse en la escuela, y a uno que sí se enfoca porque quiere, porque ellos son los que son menos? Pues es natural que cuando van a la escuela hagan grupitos, ¿no? Como que como con el que le gusta la música rock, el que le gustan los animes, los gustos, K-pop, sí, la banda, el relajo, el reggae, el que es de casa, el tímido, es normal porque están buscando una identidad. Hay una época en la que los jóvenes están buscando quiénes son, ¿no? Y están buscando ser auténticos, originales, etcétera. Entonces es como algo natural. Lo que no es natural ya, igual es natural que sean bromistas, que quieran estar felices, que hagan bromas, quizás está bien, pero cuando deja de ser una broma, cuando a la otra persona no le causa gracia, cuando a la otra persona le lastima, le molesta o lo humilla o le está causando algún daño, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado, y de verdad a mí sí me ha tocado temas, por ejemplo, que las mamás o los papás son súper respetables, pero los hijos son tremendos. Y entonces dices, ¿qué pasó? ¿Dónde lo aprendió? ¿Cuál es el tema? Entonces a veces los papás se quedan como de hace choqueados. ¿Cómo mi hijo o mi hija fue capaz de hacer esto? ¿Y de dónde? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces por eso tenemos que poner muchísima atención con los hijos, con los dispositivos que están viendo, cuál es su fuente de influencia. Por ejemplo, hace tiempo le decían a un influencer, oye, es que ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Qué no ves que un niño te puede ver? Bueno, para empezar, ¿qué hace un niño en las redes? O sea, si tiene menos, creo que es mayor de 13 años para TikTok, me parece, y otro ahí mayor de 18 para otras redes. O sea, no tienen que tener redes, no tienen que estar en TikTok. Por ejemplo, si estamos haciendo un video de TikTok y o por ejemplo ahorita, estos son temas para los papás normalmente, ¿no? Porque el contenido pues, se puede hablar de todo, de algo que pasó, etcétera. Entonces para adultos o jóvenes, ¿no? Que por ejemplo están próximos a lo mejor a querer tener hijos, como que algo de que tengan conciencia de cómo es, porque el ser humano de por sí es muy complejo ya por su comportamiento y la creación de su comportamiento y de muchas cuestiones que pueden influir a nivel mental, porque es como una esponja. Tú ponle la esponja en cualquier liquidito, agua, refresco, jabón, lo va a absorber. Claro. Entonces un niño que se está formando va a hacerlo, y pues sí, o sea, muchas veces llega lo que es la inmadurez inconsciente o consciente, de alguna u otra forma pueden ser de ambas al mismo tiempo, y es como inconsciente consciente, o sea, ¿madurez o inmadurez? Inmadurez, o sea, inmadurez consciente o consciente, porque puede ser una inmadurez causada o una inmadurez que literalmente todavía no llega a la comprensión de la madurez. O sea, son como complejos, o sea, son complejos mentales de la formación de una persona, porque sí, o sea, formar a un niño no es como la plantita, échale agua y cada que te acuerdas, por supuesto que no, es hacerle seguimiento, que esté bien nutrido, no solamente físico, sino mental, psicológico, intelectual, espiritual. Me estoy acordando que también tienen que tener cuidado los papás en programas que son para niños, porque se ha encontrado en ciertos programas que hay contenido para adultos cuando debería de ser de niños, nada más porque es caricaturilla. Pues tienen que tener mucho cuidado también lo que ven sus hijos. Incluso películas famosísimas, en cierto momento dices, caray, espérate, o sea, primero como papás sí tenemos que ir y ver qué están viendo, y luego pues decir, creo que sí puede, de acuerdo a la edad, etcétera, y aceptable a lo que igual y lo va a ver en algún momento, ¿sale? No, entonces, y sabes que tampoco ser tan religiosos y tan estrictos a punta de vara. Con eso no me quiero meter, pero cada quien que educa a sus hijos como quiera. Sí, o sea, eso voy, pero por ejemplo, sí, o sea, no podemos decirle no ser religioso a alguien, o sea, si alguien cree en algo, o sea, no, yo no veo religioso así. ¿Dijiste así? No, o sea, religioso en el aspecto como ortodoxo, en muchos aspectos. Sí, déjalo. Ya sé, pero es como un comentario extra, o sea, que al punto, porque por ejemplo, como mencionaba, se me fue, pero había una película
Ya se me fue. Mejor O ya no sea, hablar de tú eso. puedes educar a tus hijos como Sí, quieras, de sí, acuerdo a los derechos de los niños, a los derechos humanos, obviamente. Y yo creo Yo que en creo que más general maltrato. el 99.9999% de los papás quieren hacer lo mejor para A sus sus posibilidades. hijos, aman a sus hijos Sí. y porque son parte de ellos, mi de querida. ellas y tienen Y mucho nadie amor por nació- ellos Nadie vino con un manual al mundo y que de cómo criar hijos. los papás hacen lo que creen que es mejor. Entonces hay una que desde hace varios años está, que se llama Escuela para Padres, yo creo más de 20 años en las escuelas. Entonces de verdad es bueno tomarlos, todo este de formación cívica y ética, porque en el día a día y en el córrele y vete para allá y para acá, a veces se les olvidan cosas y entonces obviamente cuando una mamá o un papá está en modo supervivencia, es como que, o sea, a mí ahorita no me interesa tal o cual cosa y se te hace superficial, pero después te das cuenta y dices, ching, creo que sí hubiera sido necesario verlo o hacerlo, pero como dice Suar, nadie nace siendo papá No, o mamá y vas Yo aprendiendo. me refiero más como al maltrato, ¿no? Que por ejemplo a veces se excede mucho. No, o sea, no, Eso, no pero- debe de haber maltrato. Sí, no. Sí, pues vean la serie, Sí, coméntenos qué opinan al respecto de la serie. En lo personal me llevé varias emociones ahí encontradas, mucha satisfacción al final con los resultados. Creo que va a haber una temporada 2, Sí, así ya que está vamos a confirmada. estar platicando sobre la temporada. Pero y creo hasta que 2017. este tipo de series educan incluso como mamá, como profesores y como alumnos para una mejor sociedad, una mejor cultura y en pro de una mejor calidad de vida para todos. Así que el día de hoy quisimos dedicar este podcast aquí platicar un poquito. Recuerden que estas opiniones son meramente personales, es lo que piensa Soar con sus 22 años, Sí, todavía. lo que piensa su Apenas- servidora. Apenas soy 2 años adulta. Ni Con 2 años de experiencia. su siendo servidora adulta. con sus 30 y algo de años. Entonces, ustedes pueden comentar qué opinan al respecto, les ha pasado, les han tocado buenas, malas experiencias con sus profesores, les ha tocado ir a reclamar como mamá, les ha tocado como profesor aguantarse a una mamá que dicen, Dios mío, ¿qué pasó con esta señora? O como alumno quizás pues estás viviendo una situación complicada, pues qué les digo, vayan con especialistas, ténganle confianza a sus papás, a sus mamás, a los profesores. Nunca es bueno quedarse callado, nunca es bueno omitir o aguantar. Es Ciertas un negligencias. camino muy solitario y a veces nos sentimos solos, pero no estás solito, no estás solita, siempre hay alguien que te puede tender la mano. Sí. Y pues eso fue todo por hoy, nos vemos en el siguiente capítulo de Creadoras. Bye. Aquí escuchamos tu camino, historias que sanan.